Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Sabes que no es. Buenos días. Me dijo de tomar el tiempo que quisiera, él ya sabe que voy a hacer eso, así que... Bueno, vamos a abrir el 1 Tesalonicenses capítulo 1. Parece que el pastor Marcos fue profético, porque me invitó hace un rato a predicar este día, porque todos sabemos que el domingo después de la conferencia juvenil en Mendoza, cuesta un poco predicar. Pastor Marcos predicó 3 veces, mensajes excelentes, espero que los escucharon, que estaban publicados, muy buenos mensajes, pero entre una semana con los jóvenes, todos empacados en un lugar, el micro ida y vuelta, predicar 3 veces y todo eso, el domingo cuando volvés siempre cuesta. Él no anticipaba estar enfermo, pero anticipaba que podía ser difícil predicar hoy, así que ya me había invitado. Así que es un privilegio para mí poder estar para compartir la palabra en esta mañana. Yo también estoy no totalmente bien, resfriado. Creo que estaré bien, pero comencé a cantar. Me gusta cantar con todo el fervor. Normalmente me dicen de no cantar tan fuerte, pero comencé a cantar, me di cuenta que lo que tengo quiere ir directamente a mis vocales. Está en camino, ¿sí? Así que no canté para poder predicar. Así que espero que salga así, que no termino suspirando, tratando de comunicar el final de este mensaje. 1 Corintios capítulo 1. En la palabra de Dios encontramos distintas iglesias que están mencionadas. Yo una vez vi en el estado de Indiana, Estados Unidos, una iglesia, pasaba por la iglesia y dijo, la iglesia de Corinto. Y yo miraba y digo, ¿quién va a poner el nombre de iglesia de Corinto? Si la iglesia de los Corintios en la Biblia era la iglesia que más problemas tenía y más confusión, entonces ellos aparentemente querían seguir ese modelo. Después, como tenemos cartas escritas a distintas iglesias, tenemos la iglesia de Jerusalén, que encontramos en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, y podemos aprender un montón de cosas mirando en esa iglesia. Tenemos Antioquía, la gran iglesia misionera que envió a los primeros misioneros. Tenemos la iglesia de Éfeso, tenemos la iglesia de Filipos, que probablemente fue la iglesia favorita del apóstol Pablo. Hay muchas iglesias lindas del cual podemos aprender cosas. Y hoy vamos a ir a la iglesia de Tesalónica, una de las iglesias que creo que también fue un favorito del apóstol Pablo, por lo que dice en el texto que vamos a ver hoy. Y es uno del cual yo he aprendido muchas cosas sobre los años. La iglesia de Tesalónica fue un favorito de Pablo y fue especial por la cualidad espiritual de sus miembros. Es una iglesia modelo, es una iglesia que debemos estudiar y seguir su ejemplo. Ahora, vamos a dar hoy versículos 4 a 10, pero voy a leer los primeros versículos como parte de introducción. Dice así en versículo 1 de 1 Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Voy a leer hasta allí por el momento. Pablo, antes del texto que vamos a ver, Pablo habla a los tesalonicenses y dice, siempre damos gracias por ustedes. Siempre. Porque nos acordamos de su salvación y vemos su testimonio y damos gracias a Dios por ustedes. En versículo 3, él dice que cuando piensa en ellos, siempre tiene presente 3 cosas. Su obra de fe, su trabajo de amor y su perseverancia en la esperanza. Ellos tenían fe que obraba, ellos tenían amor que trabajaba. Y aunque fue una de las iglesias que sufrió más persecución en la palabra de Dios, tenía perseverancia en su esperanza en Cristo. Y Pablo está marcando eso en su introducción. Y en versículo 4 él dice, y esto es muy clave por lo que vamos a ver, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes.
Pablo está diciendo lo siguiente: yo sé que ustedes son elegidos. Nosotros podemos entenderlo así, porque a veces la palabra elección nos pone mal, nos preocupa, nos pone allá a pensar en un montón de controversias, y no quiero que estén pensando en eso mientras que voy predicando, pero es lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice: yo sé que son elegidos. Lo que está diciendo es yo sé que son salvos. Yo sé que la obra en sus vidas es de Dios. Y él nos va a decir cómo sabe eso. ¿Cómo puede saber él que ellos son elegidos? Porque la elección de Dios no se ve. El corazón del hombre no se ve. Es difícil a veces saber si uno es un profesante o un convertido. Es difícil a veces saber, y la Biblia es muy clara en eso, qué es trigo y qué es cizaña. Realmente cuando Jesús habla de trigo y cizaña, Él está diciendo: esperen hasta la cosecha, allí se va a definir. Pero Pablo dice aquí, hablando de los tesalonicenses: yo sé que son elegidos. ¿Y cómo sabía? Juan Calvino, justamente, no tendría que ser hablando de este tema, pero tampoco es el tema. Él dijo así: lo sabía Pablo, no por la revelación directa de Dios, ni por inspiración, sino por las evidencias que fueron manifestadas y que constituyeron una prueba de piedad que no dejó ninguna duda. Pablo tenía la convicción de los hermanos de la iglesia de Tesalónica fueron elegidos de Dios. Era una convicción basada en evidencias que él podía observar. Entonces, esta iglesia es una iglesia de convertidos, no de profesantes. Es una iglesia de trigo, no de cizaña. Es una iglesia de cristianos, no de religiosos. Y hoy vamos a ver en versículos 5 a 10, cuatro evidencias de una iglesia que está constituido por miembros elegidos por Dios y convertidos de verdad. No es controversial. La palabra de Dios dice: Pablo, sabemos de la elección de ustedes. Y vamos a ver acá cuáles son las evidencias de personas elegidas. Y espero que tú te encuentres aquí. Si no te encuentres en versículos 5 a 10, eso te debe dejar pensando en dónde estás. Vamos a leer entonces versículo 4 en adelante ahora. Dice así: sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo comienza el versículo 5 con la palabra porque. Nosotros sabemos, versículo 4, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque. Está por decir por el porque cuatro evidencias que le dio a Pablo la convicción de que estos eran verdaderos hermanos, convertidos, elegidos, en el cual Dios había hecho su obra. Entonces vemos cuatro evidencias. La primera evidencia se encuentra en versículo 5, y eso es que los miembros agarraron el Evangelio. Los miembros agarraron el Evangelio. Mire el versículo 5, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y en versículo 6, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros del Señor, habiendo recibido la palabra. Ahora observen cómo llegó el Evangelio a esta iglesia.
En primer lugar, Pablo dice, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Eso lo vamos a ver por lo que es implícito acá, que sí, el evangelio llegó en palabras. No solamente en palabras, pero llegó en palabras. Fue predicado en palabras. Eso sabemos, tiene que ser así. La palabra de Dios es muy claro en cuanto a eso. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que viven el evangelio delante de la gente y eso es necesario, es importante, pero nadie va a ser salvo solamente porque vivís el evangelio. Ellos pueden pensar e interpretar que eres una buena persona o que tus padres fueron buenas personas, te criaron bien. Pueden pensar que sos religiosos, pueden pensar que tú tienes buena moralidad. Y es muy bueno que cuando escuchen el evangelio se dan cuenta por qué vivís como vivís, pero nadie será salvo sin que la palabra de Dios, el evangelio, sea anunciado. Todo lo que ha creído por oír la palabra del evangelio. Entonces Pablo dice, la palabra fue predicado, pero es el mensaje que ellos trajeron. Él no dice que otro mensaje vino a ellos, sino el evangelio, el mensaje de Dios. Pablo mismo dijo a los corintios en 1 Corintios 2:4, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él mismo no dio palabra de hombre, sino él dio la palabra de Dios. El mensajero no puede salvar a nadie, aun si el mensajero es Pablo. Pablo no dice acá, yo llegué con la palabra. Pablo no dice acá que yo vine con algo nuevo. Pablo no dice, yo tuve un excelente método. Sino dice que la palabra del evangelio fue predicado. El evangelio llegó en palabras. Ahora, la palabra evangelio significa, como creo que saben, buenas nuevas. Ustedes, los que me conocen, saben que cada oportunidad de decir lo que voy a decir ahora lo aprovecho. Hay varios pasajes que de vez en cuando me permiten decir lo que voy a decir ahora. Y voy a decir lo que voy a decir ahora está basado en lo que dice acá, pero también es algo que siempre digo en todas las iglesias porque en mi vida he visto tanto error en lo que voy a decir en este momento. Dice acá que la palabra llegó, la palabra vino. Nos dice que el evangelio llegó a estas personas. Ahora, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas, las buenas nuevas de Cristo y la obra que él hizo en la cruz. Ahora, ¿qué no es el evangelio? Algunos ya dicen, sí, ahora me acuerdo, ya viene. Yo escucho personas que dicen que predican el evangelio y usan términos y conceptos que no se encuentran en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay todo alrededor nuestro que si van a predicar el evangelio, su evangelio es entregate a Cristo. Eso es el mensaje, entregarse. Podés tomar esta Biblia y buscar el Nuevo Testamento del principio hasta el fin y no vas a encontrar que alguien tiene que entregarse para ser salvo. No va a decir eso. Ese vocabulario no va a estar. Porque no hay entrega que vos podés hacer que te salva. Vos podés decir, yo me entrego a Cristo y no saber que eres pecador, no saber que Cristo murió, no saber que Cristo es Dios, no saber que Cristo resucitó. Simplemente alguien te dice, entregate a Cristo y vos venís diciendo, yo me entrego. ¿Sabes que hay una sola entrega que te salva? Fue la entrega del Señor Jesucristo a la cruz, muriendo en tu lugar. Pero cuando predicamos el evangelio, y quizás cuando escuchaste el evangelio, si te entregaste, pero no supiste lo que realmente fue el evangelio, entonces te entregaste a algo, pero no se sabe a qué. Y cuando vos y yo predicamos el evangelio, debemos evitar la palabra entregarse, porque no es un término bíblico. Muchas veces escuchamos en nuestro mundo, más cerca a nosotros, que decimos que hay que tomar una decisión. La Biblia tampoco usa ese vocabulario. Sí, es verdad que nosotros tenemos que creer y es una decisión de creer, pero entonces ¿por qué no decimos hay que creer en vez de decir hay que tomar una decisión? Porque hay personas que vienen a la iglesia, escuchan de nosotros y decimos tenés que tomar una decisión y ellos dicen, bueno, toma una decisión, ¿qué decisión querés que toma? Puedo tomar la decisión de venir a la iglesia, puedo tomar la decisión de andar con la gente de la iglesia, puedo tomar la decisión de abandonar algunas cosas que yo estoy haciendo que están mal.
En vez de decirles que tomen una decisión, ¿por qué no decimos lo que la Biblia dice? Que necesitan creer. ¿Sí? Entonces, es otro vocabulario que a veces nosotros usamos, muchas veces simplemente porque así fuimos enseñados y a veces porque es más fácil decirles que tomen una decisión que decirles que están perdidos en sus pecados, rumbo al infierno eterno y necesitan de Cristo para salvarles. Muchas personas dicen, y yo escuché esto toda mi vida desde que nací, que para ser salvo hay que aceptar a Jesús en tu corazón. Cuando yo era niño tuve una canción, en culto de niños, lo cantamos todos los domingos. Yo lo cantaba todos los domingos, junto con los demás, que decía, a mi corazón, oh Cristo, vengo hoy, venga para quedarte, Jesucristo, venga a mi corazón. Es lindo eso. A los niños les gusta. A los maestros de niños les gusta. ¿Quién quiere hablar de un niñito que es una pecadora, un pecador? ¿Quién quiere decirle que va al infierno? ¿Quién quiere decirle que Cristo murió y su sangre fue derramado para la salvación de la gente? Pero ¿sabe qué? Yo como niño invité a Jesús en mi corazón todos los domingos por años. Yo no fui salvo. Porque el Evangelio no es invitar a Jesús en el corazón y no hay ningún versículo en la Biblia que dice eso. Si yo sé que Apocalipsis usa esa frase, está hablando de la iglesia, abrir la puerta a Jesús para que esté en la iglesia. No está hablando de la salvación. Entonces, otra vez, decimos palabras suaves y hermosas y lindas, pero yo puedo invitar a Jesús en mi corazón sin reconocer que soy un pecador, sin entender quién es Jesús, sin entender lo que Cristo hizo en la cruz y sin entender lo que significa su resurrección. Entonces, es difícil, déjame agregar uno más, que a veces en vez de predicar el Evangelio, simplemente invitamos a la iglesia. Ahora les animo a invitar a la gente a la iglesia, pero nadie va a ser salvo simplemente porque le invitaste a la iglesia. ¿Y qué pasa si vos lo invitás semana tras semana a la iglesia y no viene? Entonces va al infierno, ¿sí? Si sigue así toda su vida. ¿Y por qué? Porque rechazó el mensaje poderoso de que le invité a la iglesia. Tenemos algo mejor. Entonces acá nos dice que el mensaje que llevaron fue la palabra de Dios. Fue el Evangelio. Y si vos o yo, por tan difícil que sea a veces predicar el Evangelio, si vamos a predicar el Evangelio, que sea el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra de Dios nos dice, nosotros nacimos en pecado, estamos muertos en nuestro pecado y sin la habilidad de salvarnos, rumbo al infierno eterno por el justo juicio de Dios. Pero el Evangelio nos enseña que Dios nos amó tanto, que envió a Jesús y Él murió en nuestro lugar y Él resucitó. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como Salvador, Él nos salva. Eso es el Evangelio. No es complicado. Recién lo prediqué en menos de un minuto. No es difícil, es chocante. La gente no quiere escuchar que son pecadores, no quieren escuchar de la sangre de Cristo, no quieren escuchar que fue necesario que Cristo muriera, pero eso es las buenas noticias. No un mensaje que es religioso que no incluye el Evangelio. Entonces aquí dice Pablo en versículo 5, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, pero vino en palabras. Porque el Evangelio, la salvación siempre comienza con el mensaje del Evangelio predicado. Pero Pablo dice que no solamente vino así, versículo 5, sino también en poder. Ahora es interesante también que no encontramos ni aquí ni en el libro de Hechos que cuando Pablo fue a Tesalónica para predicar, que predicaba el Evangelio hizo milagros. Él fue un apóstol, él hacía milagros, él podía hacer milagros, pero eso no es el poder de que está hablando. Hay también personas hoy en día que creen que podemos predicar el Evangelio mucho mejor si podemos hacer milagros, así la gente podía ver el poder de los milagros y así podían ser salvos. Pero Pablo está diciendo que el poder estaba en el mismo mensaje del Evangelio que fue predicado. ¿Sabe qué? El milagro más grande que vos y yo podemos pensar es que nosotros que somos salvos, es ese milagro de cuando yo estaba muerto en mis pecados y el Señor me dio vida. Era ese milagro cuando yo estaba en tinieblas, sin la habilidad de ver, y el Señor
me dio la luz. Es lo que dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Entonces el evangelio llegó a los tesalonicenses en palabra y con poder. Y sigue siendo poderoso hoy en día. Hermanos, no necesitamos otra cosa cuando predicamos. El evangelio sigue siendo poderoso para transformar vidas. Pero vino entonces en palabras y vino en poder. Y siguen allí en versículo 5. Dice que también vino en el Espíritu Santo. Eso es sumamente importante, porque si el evangelio no viene en el Espíritu Santo, entonces no hay resultado. Podemos hablar un largo rato aquí, pero Juan 16:8 dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que toma al inconverso y le convence que necesite de un Salvador porque es un pecador? Es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio nos damos cuenta, si la persona no reconoce que es un pecador, no va a tener por qué estar interesado en un Salvador. Pero el mundo le enseña que por allí no es perfecto, pero bueno, que Dios entiende, o soy mejor que mi vecino, o no soy una mala persona, o hice más cosas buenas que malas. Hay un montón de maneras en las cuales el ser humano puede racionalizar su pecado y terminar diciendo, yo no soy un pecador que necesita de Cristo. Pero ¿quién es el que convence al hombre que está perdido en sus pecados de darle convicción de pecado? Juan 16:8, el Espíritu Santo. Y vos y yo, cuando predicamos el Evangelio, necesitamos depender del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dé convicción de pecado. Pero una vez que el pecador se da cuenta que es un pecador, también es el Espíritu Santo que da vida. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que regenera. Es el Espíritu Santo que da vida. Es el Espíritu Santo que produce la obra en lo que llamamos nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo que produce ese nacimiento. Así que el Espíritu Santo hace la diferencia entre la religión y la reforma y la vida. Una vida nueva que solo puede tener naciendo de nuevo en el Señor. Entonces Pablo dice, este evangelio fue predicada, vino en palabra, vino en poder, porque es un mensaje poderoso que cambia vidas, vino el Espíritu Santo, porque Él hace la obra en la conversión. Y después dice en versículo 5, y con plena convicción. El evangelio convencía a ellos en forma absoluta, ellos no tenían dudas. El Espíritu Santo había obrado y ellos estaban convencidos del Evangelio que habían creído, pusieron su fe en Cristo respondiendo al Evangelio sin dudas. Convicción. Y parte de esa convicción vino también por lo que termina diciendo versículo 5, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Ellos escucharon el Evangelio, experimentaron el poder, el Espíritu Santo hizo su obra, ellos fueron convencidos de la verdad. Y Pablo dice también porque los mensajeros predicaron y los mensajeros daban evidencia de que sus vidas habían sido transformadas, que sus vidas eran santas por medio de la obra de Dios en ellos. Ahora, todo eso termina el tema del Evangelio en versículo 6, cuando dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ese Evangelio que fue predicado, que fue poderoso, que fue acompañado por el Espíritu Santo, que fue convincente, Pablo dice, ustedes lo recibieron. Yo comencé este primer punto, la primera evidencia es que agarraron el Evangelio. Esta palabra recibir significa agarrar. No es simplemente, bueno, está bien, el Evangelio. No, lo agarraron, lo abrazaron. La palabra significa recibir o agarrar, dar la bienvenida, tomar en la mano. Una recepción deliberada de lo que se ofrece.
una acción voluntaria y con disposición. Ellos activamente creyeron, tomaron el Evangelio para algo de sí mismo, creyeron en Cristo como su Salvador. Efesios 1:13, Pablo dijo, en Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Creyeron, agarraron, lo recibieron. Te pregunto en esta mañana, antes de seguir al segundo punto, ¿tú has dado la bienvenida al Evangelio en tu vida? ¿El Evangelio que te fue predicado alguna vez sigue siendo simplemente un mensaje que corre por allí o algo que estás entendiendo intelectualmente? ¿O es algo que has recibido, que has tomado en la mano, que has agarrado, que ya pertenece a ti porque lo has creído de todo corazón? Eso es lo que pasó a los tesalonicenses. Y si te crees ser salvo, debes recordar un tiempo en tu vida cuando escuchaste el Evangelio y ya no era posible dejarlo allí como una teoría o como una religión o una cosa por allí, sino que también lo agarraste, lo recibiste, lo creíste. Y déjame decir, por aplicación, antes de seguir la segunda evidencia, vos y yo, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, así debemos predicarlo. En palabra. ¿Predicás en palabra o simplemente decís, bueno, en mi trabajo todos pueden ver mi testimonio? Eso es importantísimo, pero necesitan escuchar el Evangelio. Así que predicás creyendo que el Evangelio es poderoso para salvar. Predicás en el poder del Espíritu Santo. Predicás en plena convicción porque tu testimonio refleja lo que dice el Evangelio que estás predicando. Eso es el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice, yo sé que ustedes son elegidos por Dios, que es obra de Dios, porque mire la obra que el Evangelio ha tenido en sus vidas. Les ha cambiado, ustedes lo recibieron. Segunda evidencia, versículos 6 y 7. Los miembros tenían sus vidas transformadas. Dice así, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Estos hermanos, al recibir el Evangelio, Pablo dice que fueron transformados en imitadores. Versículo 6 dice, ustedes llegaron a ser imitadores. La palabra llegada a ser, que en griego es una sola palabra, es una palabra que significa fueron creados o han nacido para ser imitadores. Antes no fueron imitadores. No fueron imitadores de Pablo y mucho menos imitadores de Cristo. Quizás fueron imitadores del mundo, pero ahora sus vidas están transformadas y nacieron o fueron creados, fueron cambiados para ser imitadores de Pablo y de Cristo. Ahora mire el progreso acá. Llegaron a ser imitadores, Pablo dice, de nosotros y del Señor. Siempre va a ser lógico cuando nosotros predicamos el Evangelio que primero los nuevos convertidos van a imitar a nosotros. Si yo comparto el Evangelio con alguien y él recibe a Cristo, él va a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Y va a estar mirando en mi vida para ser un imitador de la persona que él puede ver que ha creído en Cristo como Salvador. La palabra acá, imitadores, es la palabra mimetai, en griego, mimetai. Nosotros sacamos la palabra mímica. Es cuando una persona trata de reproducir exactamente lo que la otra persona hace. En este caso, entonces, primero llegaron a ser imitadores, a hacer mímica de los mensajeros. Pablo dice, ya nos conocieron qué clase de personas fuimos entre vosotros, versículo 5. Entonces ellos comenzaron a imitar a Pablo y a Silvano y a Timoteo que les había llevado el Evangelio. Ahora yo veo en eso y tiemblo, porque predico el Evangelio. Y gracias a Dios he tenido el privilegio de vez en cuando en mi vida de ser una persona que ha podido llevar a otra persona para Cristo. Ahora, una vez que ellos han recibido el Evangelio, tengo que darme cuenta que lo que van a hacer probablemente comenzar a imitarme a mí. Eso me deja temblando, porque yo quiero que me imiten en algunas cosas.
no quiero que me imiten en todas las cosas. Es una gran responsabilidad que nosotros que predicamos el Evangelio también seamos dignos de ser imitados en nuestra vida cristiana. Así que yo hago esta pregunta a mí mismo, quizás vos podés hacer la misma pregunta a ti mismo. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran imitadores de mí? Pero eso es lo que Pablo podía decir, llegaron a ser imitadores de nosotros. Pero mire lo que Pablo dice también, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es una progresión natural. Si vienen a ser imitadores de mí, yo tengo que enseñarles, miren, imítanme en esto, porque es la vida cristiana, es lo que el Señor ha hecho en mi vida y eso te puede servir. Pero date cuenta que yo soy un pecador. Y cuando me vas imitando vas a darte cuenta que soy un pecador. No me imites en todo. Hay que imitarme en lo que, al punto al donde yo he llegado en mi camino con el Señor. Pero Pablo acá se nota, y para nosotros también tenemos que decirles, seas imitadores de mí como ejemplo de lo que el Señor hace en una vida. Pero, mire, quiero que llegues a ser imitador de Cristo. Eso es donde tenés que estar. No es como uno que dijo, la gente más grande se acuerda de eso, no es como uno que dijo en la historia, sígueme, que no te voy a defraudar. No. Después muchos se sintieron defraudados por él. Sino Pablo decía acá, se nota, sígueme, que te voy a mostrar a Cristo. Sígueme hasta que aprendes a seguir a Cristo. Eso es nuestro trabajo y eso es lo que estas personas hicieron. Fueron transformados en imitadores y comenzaron imitando a sus mentores espirituales, pero terminaron imitando a Cristo porque el Señor nos salva con el propósito de que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo y cada vez más como Cristo todos los días. Y Pablo dice, yo veo en ustedes que imitaron a nosotros, pero ahora imitan a Cristo. Eso me da confianza de que el Señor les ha elegido. Mire la evidencia que él ve que son imitadores. Versículo 6 siguiendo dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ellos se transformaron en gozosos. Antes seguramente fueron personas buscando placer, buscando momentos de diversión, pero ahora son personas que conocen el gozo del Señor. Y dice acá que ellos tenían gozo en el medio de aflicción. Es difícil encontrar una iglesia en la Biblia que fue más perseguido que la iglesia de Tesalónica. Ellos vivieron con muchísima aflicción y se nota tanto en 1 Tesalonicenses como en 2 Tesalonicenses. La palabra aflicción, déjame mirar acá, la palabra tribulación significa aflicción. La palabra griega es thlipsis, que significa ser apretado, ser presionado, como una uva que está aplastado. Significa sufrir aflicción, ser perturbado, vivir ataques de los de afuera. Si volvemos a Hechos capítulo 17, vemos allí el inicio de esta iglesia. Y voy a leer Hechos 17, 5 a 8, escuchen con atención. Hablando de cuando Pablo fue a Atenas, dice así: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Entonces, los judíos que estaban con envidia de lo que estaba pasando con el evangelio, buscaban a la gente que estaba tirada en la plaza, gente inútil, gente que malvada, gente que estaban allí, y los pagaron. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Ellos fueron acusados. ¿Sabe de qué fueron acusados aquí? De sedición. Fueron acusados de ir en contra a César. Fue acusado de ir en contra al gobierno, el poder del día. Era muy peligroso lo que estaba pasando y le causó mucha persecución. Ellos sufrieron realmente, podemos llamarlo así, una gran persecución.
Su sufrir fue muy grande, pero nos dice acá en versículo 6 que su gozo era aún más grande, más grande. Y dice en versículo 6 que en el medio de gran tribulación ellos tenían gozo, el gozo del Espíritu Santo. Allí Pablo dice, yo sé que son elegidos por Dios y es Dios que ha obrado en su corazón. Porque si hubieran sido un profesantes cuando vino esta gran persecución, se hubieran borrados, hubieran desaparecidos, no hubieran podido soportarlo. Pero en vez de desaparecer con la gran tribulación, ustedes demostraron gozo en el medio de la gran tribulación. Eso es algo que el mundo no conoce. El mundo conoce o gozo o tribulación. Quizás sería felicidad o tribulación. Es una contradicción. También cuando nosotros sufrimos tribulación, es el mejor momento para hacer luces en el mundo en el cual vivimos. Así que te pregunto, ¿cómo es tu gozo en medio de la prueba? Y te hago la pregunta, si avanza el Evangelio, tu manera de responder cuando las cosas vienen en contra. Eso solo puede venir del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, etc. El gozo viene del Espíritu Santo. En Hechos 13:52 dice, los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. No es una cosa que vos podés fabricar. No es una cosa que vos decir, estoy en tribulación, pero voy a tratar de fingir que tengo gozo. No, el gozo viene del Espíritu Santo. Viene de saber que Dios es todopoderoso. Viene de saber que Dios es amor. Viene de saber que Dios es providencial, que Él es soberano, que Él sabe lo que está haciendo. Viene del gozo de saber que no importa lo que pasa en la tierra, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y viene por medio del Espíritu Santo que podemos vivir con gozo genuino que supera cualquier tribulación o dificultad o prueba que nosotros estamos viviendo. Pero ¿cómo es tu gozo en el medio de las dificultades? A veces observaba en la pandemia, ¿no? La pandemia fue duro, fue difícil y duró demasiado tiempo. Y probablemente alguien murió, algún ser querido de todos nosotros murió. Así que era algo que tenía las posibles consecuencias de llevar la vida. Yo entendí que tuvimos que tener cuidado, yo entendí que tuvimos que saber lo que estaba pasando, yo entendí que tuvimos que saber en cuanto a la salud. Lo que no pude entender en toda la pandemia es un creyente con miedo. Eso no pude entender eso. ¿Cómo vamos a tener miedo? Sabiendo quién es nuestro Padre, sabiendo que Él nos cuida, sabiendo que ausente el cuerpo y presente con el Señor. No pude entender eso. Y sabe que muchos hermanos estaban temblando igual como lo del mundo y no podían salir en ningún momento. Y no solamente no podían salir en ningún momento, sino que anunciaron, yo no puedo salir porque si salgo justo está en mi puerta, yo voy a morir y si muero. Yo entiendo que fue una enfermedad, tuvimos que tomarlo en serio. Pero el hermano que era así, sus vecinos dijeron, este pobre tipo, él necesita de algo, ¿viste? Pero ¿sabe qué? Los creyentes que respondieron correctamente en esa prueba y dijeron, voy a cuidarme, voy a aislarme cuando sea necesario, voy a entender la ciencia, voy a hacer esas cosas, pero voy a congregarme y no voy a tener miedo. Vecino, no te puedo hablar de lejos, ¿no? Está bien, vamos a hablar de lejos, mire lo que está pasando. ¿Sabe qué? Yo estoy regocijando en mi casa. Porque lo peor que me puede pasar es que entro en la presencia del Señor. Eso es una oportunidad de compartir el Evangelio. Así debemos responder a los creyentes cuando vienen pruebas. Y Pablo está diciendo, estos creyentes estaban con sus vidas en juego, que estaban persiguiéndolos, que estaban matándolos. Y ellos tenían gozo. No tenían miedo, no se encerraron, no dijeron, ay, de nosotros, el Señor se olvidó de nosotros. Pero eso no fue porque ellos fueron héroes, es porque ellos tenían el gozo del Espíritu Santo. Dios había cambiado sus vidas. Y Pablo dice, yo sé que ustedes son elegidos porque mire
como Dios les transformó. También les transformó, versículo 7, en ejemplo, un ejemplo. Ahora, no solamente para el mundo, sino un ejemplo para los creyentes. Versículo 7, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Hoy en día Macedonia es el norte de Grecia, Acaya el sur. Y él dice, ustedes ya son un ejemplo. La palabra ejemplo es una palabra griego tupón, sacamos la palabra como tipo. Significa un molde, un modelo. Pablo dice, ustedes son un ejemplo que otros hermanos pueden mirar y pueden copiar y pueden ver. Significa una marca, una impresión, una grabación. Fue la palabra que utilizaron para marcar ganado, ¿no? Con la marca de la familia o de la empresa, lo que fuera. Está diciendo, ustedes con su ejemplo es algo que deja marcado a todos los otros creyentes. He compartido muchas veces esta ilustración, así que quizás lo escuchaste en algún momento. Cuando yo era un chico, fui un Boy Scout. En Estados Unidos, Boy Scout no está relacionado a la Iglesia Católica, es simplemente algo para muchachos. Bueno, hoy en día no es para muchachos tampoco, porque los Boy Scouts ya no saben lo que es un muchacho, lamentablemente, hoy en día. Pero en mi tiempo sí sabían, y era para varones. Y yo estaba hace un camping una vez con los Boy Scouts y había un fuego allí que estábamos cocinando sobre el fuego y todas esas cosas. Y un compañero, creo que debe haber tenido 10 años o algo así, él encontró ¿cómo se llama? Un cartucho de una escopeta que ya fue utilizado, ya no era peligroso en sí, pero son de plástico y después tiene una parte de chapa, si lo conoces. Y en la chapa inclusive está escrito la marca, ¿no? Que está allí. Yo no sabía nada de lo que estoy contando hasta que sí me di cuenta. Él tomó eso y ya que estamos allí, puso eso con el plástico y todo, lo puso en un palito y lo puso en el fuego. Y lo calentaba. El plástico no se derritó, no sé por qué, la parte de metal se puso rojo y blanco, no sé qué colores tenía. Yo nada que ver, yo no sabía nada, no presté atención. Hasta que tomó su palo, se acercó a mí y dijo, mire, y me hizo así, ¡pum! Y me marcó. Hoy en día hay un cicatriz que solo yo puedo ver, es chiquitito, pero en aquel entonces podía leer la marca, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Ya pertenezco a no sé qué empresa y dolió, estaba marcado allí. Ahora, uno podía leer la marca o en el cartucho podía leer la marca en mi piel, porque mi piel reflejaba exactamente lo que decía el cartucho. Bueno, eso es la palabra que está Pablo utilizando acá. Pero claro, no en una manera fea así, sino de una manera linda. Está diciendo, ustedes con su ejemplo de gozo en el medio de tribulación, es una marca que otros creyentes deben aplicar a sí mismos, porque así es como Cristo quiere que seamos. Y Pablo dice, su gozo en el medio de la tribulación me convence de que son elegidos, porque solamente una persona convertida podía tener ese gozo en el medio de tribulación que viene por predicar el Evangelio. Tenía un testimonio delante del mundo y fueron un modelo para otros creyentes. Entonces la primera evidencia fue lo que el Evangelio había hecho en sus vidas, y la segunda evidencia fue que el Evangelio había transformado sus vidas. Tercera evidencia, versículo 8. Los miembros de esta iglesia de elegidos anunciaban el Evangelio. Versículo 8 dice, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. De esta iglesia salió el Evangelio porque estos convertidos predicaban el Evangelio. Pablo dice, se ha escuchado, se ha divulgado. La palabra es un tiempo perfecto, que significa que no hay que predicar el Evangelio y lo dejaron, sino que continuamente, constantemente, día tras día, tras día, tras día, ellos estaban predicando el Evangelio. La palabra salía de ellos, que fue divulgado. La palabra divulgada significa el sonido de una trompeta, no una flauta. Me gusta la flauta es hermoso, pero los ejércitos no usan la flauta para llamar a las tropas, sino usan la trompeta. ¿Por qué? Porque la trompeta se escucha.
Y Pablo utiliza una palabra que dice, hacen un sonido, está divulgada, retumba, resuena, sale, se escucha desde lejos, porque ustedes hacen como el sonido de truenos, comunicando el Evangelio a todos los que pasan por este lugar. Fueron amplificadores del Evangelio. El mismo Evangelio que ellos escucharon, el mismo Evangelio que ellos agarraron, ahora ellos predicaron constantemente, en todo momento, como sonido de trompeta. Y Pablo dice que su fe se ha extendido, se ha divulgado. La palabra extendida significa ha salido, ha partido, ha ido a otros lugares. A veces, yo viajo en avión demasiado a veces, y algunos de ustedes han viajado en avión, pero muchas veces, quizás soy raro, pero muchas veces estoy en el aeropuerto por algunas horas y escucho a todos los anuncios, ¿no? Estamos todos en un lugar y dice el vuelo que va a Hong Kong, se están abordando allí, están al lado mío y yo miro a un montón de personas que van a Hong Kong. Yo voy a Buenos Aires, ¿no? Y después dicen todos los que van a Francia, a París, se te suben acá, y yo miro que van allí, después veo a algunos allí, todos los que van a Australia, y a mí me cruza la mente, yo ahora voy a Buenos Aires, en 9, 10 horas estoy en Buenos Aires, y dentro de por lo menos 18 horas, estos van a estar en Hong Kong, estos van a estar en Australia, estos van a estar en París, aquí estamos todos juntos, y mañana vamos a ir a tantos lugares distintos. Yo nunca voy a estar en Hong Kong, creo. Pero si cambio de puerto, no, ya estoy en Hong Kong. Porque de ese lugar donde estamos todos sentados en un momento, ¡pum!, el próximo día estamos en el mundo entero. Y así debe ser divulgada la palabra del Señor. Y eso es lo que pasaba en Tesalónica, no en el aeropuerto, ya claro. Pero Pablo dice que su fe se había extendido en todo lugar. ¿Y cómo funcionó eso? Bueno, Tesalónica, si miras el mapa, está en Macedonia, está en el norte de Grecia, que todavía está allí, podéis visitar Tesalónica, es una ciudad bastante grande en Grecia hoy en día. En aquel entonces estaba en la Vía Ignacio de los romanos, que tenían todos sus caminos romanos por todas partes, y una ruta principal pasaba por Tesalónica. Y Tesalónica era un puerto de la bahía Termaico, donde entraban y salían las cosas de toda Grecia. Fue un lugar donde viajeros vinieron por tierra y por mar, y todo el mundo pasaba por Tesalónica. Entonces los tesalonicenses están allí en su ciudad, habiendo sido transformados por el poder del Evangelio, predicando el Evangelio, y predican a uno y él va caminando, viajando por el resto de Grecia y más allá de Grecia. Predican el Evangelio a algunos que suben barcos y van a Asia Menor, que hoy es Turquía, y llevan el Evangelio a otros lugares. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ellos predicaron el Evangelio, el Evangelio fue llevado a todas partes, dice. Fue por todas partes. Voy a dar una ilustración. Quizás no debo, es médico, ¿no? Una ilustración de medicina, pero que me llama la atención, que es muy parecido a esto. Hace muchos años atrás, cuando era joven, me hicieron una cateterización del corazón, ¿no? Si no sabes lo que es eso, quieren ver si hay bloqueos. Entonces mandan una tinta a tu corazón y después vean a dónde va la tinta una vez que tu corazón lo bombea. Cuando yo lo hicieron, no sé cómo es, si lo hacen así siempre o no, pero yo estaba despierto. O sea, me pusieron el cable y lo mandaron en la arteria, llegó a mi corazón. Y sabe que cuando inyectan la tinta, sentí algo como de calor, pero yo podía ver el monitor. Entonces me estaban explicando todo, están haciéndolo y me dicen, bueno, ya va a venir la tinta, date cuenta que ya va a venir, no te preocupes, vas a sentir un calor. Entonces yo miraba en el monitor, ¿sabe qué? Yo no podía ver la tinta hasta que tocó mi corazón. Cuando llegó a mi corazón, ¿sabe qué? Mi corazón bombeaba una vez, ¡pum! Tinta por todo mi cuerpo. Me impresionó. O sea, ¡pua! Mirá, con un bombeo de corazón se fue por todo mi cuerpo. Podía verlo en la televisión. Así que venía, ¡pum! Eso es lo que pasaba en Tesalónica.
ellos fueron fieles en predicar el Evangelio. El Evangelio de allí Dios lo utilizó para que fuera por todas partes. Y miren lo que dice Pablo sobre eso aquí en versículo 8. Él dice que nosotros no tenemos que decir nada. Fin de versículo 8. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, porque ya había ido el Evangelio por todas partes. ¿Saben qué? Eso fue Tesalónica. Nosotros vivimos en Buenos Aires. Buenos Aires es muy parecido. ¿Sabes que en Buenos Aires, si yo estoy como la semana pasada en San Rafael y yo quiero viajar en avión de San Rafael a Calafate, no hay un avión que va de San Rafael a Calafate. Tengo que venir Rafael a Buenos Aires y después Buenos Aires a Calafate. Realmente de San Rafael no hay un avión que va a ningún lugar del mundo, menos Buenos Aires. Es uno por día. Pero todo viene a Buenos Aires. Todas las rutas vienen a Buenos Aires. Todos los aviones, Buenos Aires es un puerto. Nosotros vivimos también en un lugar estratégico. Y nos encontramos, vos y yo, con personas todos los días. Algunos que son de acá, algunos que vienen de afuera, algunos que van viajando, algunos que se mudan a otros lugares, lo que sea. Pero tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, de divulgar la palabra, de predicarlo como un trueno y dejar al Señor llevarlo a donde Él quiere llevarlo. En algunos casos vamos a predicar el Evangelio, el nuevo convertido va a ser imitador de nosotros y del Señor Jesucristo, vive enfrente, va a venir a ser un miembro de esta iglesia. ¡Gloria a Dios! Y otros que vamos a encontrar por casualidad, la casualidad de Dios, y le vamos a predicar el Evangelio y van a viajar y no vamos a saber qué pasó con ellos, pero van a ir a otro lugar donde ellos viven y van a meterse en una iglesia allí y ser de bendición, porque Dios te utilizó a ti a predicar el Evangelio. Entonces, tercera evidencia de que ellos realmente fueron salvos, que fueron elegidos por Dios, predicaron el Evangelio a todo el mundo, lo divulgaron, era como un trueno, era como una trompeta. Y por último, la cuarta evidencia, versículos 9 y 10, los miembros de esta iglesia fueron convertidos. Versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtieron. Pablo está diciendo aquí, estos tesalonicenses no fueron profesantes. Ellos no fueron profesantes. No fueron religiosos. No fueron personas que dijeron, sí, yo creo, pero realmente no habían creído. Ya nos dio todas las evidencias, pero ahora en este cuarto dice, porque se han convertido. Pablo acá dice, nos dicen de cómo se convirtieron. La palabra convertirse, probablemente saben lo que significa. Déjame mostrarles, nunca se olviden lo que significa la palabra convertirse. ¿Listo? Le voy a ilustrar. Convertirse en griego significa esto. Eso es la palabra convertirse. Significa que antes seguía a ídolos, antes seguía el pecado, antes seguía lo que yo quería y yo aborrecía a Dios. Pero ahora me convierto, Dios me convierte y yo ahora amo a Dios y abandono todas esas cosas pecaminosas del mundo pasado, ya los aborrezco. Es un giro de 180 grados. Significa hacer doblar, hacía. Significa pegar la vuelta, cambio de dirección, un cambio inmediato y decisivo, una vida transformada. Y Pablo está diciendo, yo sé que ustedes son salvos. ¿Por qué? Porque giraron 180 grados. No son las mismas personas que yo encontré cuando yo fui allí, cuando estaban perdidos en sus pecados. Y él nos dice dos cosas que demuestran su vuelta. Primero dice que ustedes se convirtieron, se hicieron vuelta de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes amaban a los ídolos, aborrecían al Señor, hubieran rechazado al Señor, estaban perdidos en sus religiones paganas. Estaban con los dioses de que Salmo 135 habla cuando dice, los ídolos de naciones son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Ellos estaban siguiendo a ellos.
El paganismo en aquel entonces dominaba el mundo, el imperio romano, el paganismo en el mundo antiguo, adorando a dioses que no existieron. Pero ahora giraron, abandonaron a los ídolos, abandonaron a los ídolos inútiles que ni podían hablar ni hacer absolutamente nada. Pero se giraron ¿a qué? A un Dios vivo y verdadero y que vuelve para buscarlos. Me encanta como dice acá que hicieron vuelta, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él vive, es el verdadero Dios, pero dice que giraron para servirle. Y la palabra allí es doulos. Giraron y voluntariamente se hacen esclavos del Señor Jesús, el verdadero de Dios, el Dios vivo, el Dios que viene a buscarlos. Y quieren servirle como un esclavo, sumisión total a su voluntad. Él es su Señor, Él es su amo. Y ahora quieren vivir y viven una vida de servicio al Dios verdadero y vivo, porque ya rechazaron los ídolos. ¿Sabe que antes a los ídolos fueron a los templos? Llevaron sacrificios a los templos. Oraron a los ídolos que no podían hacer absolutamente nada. Estaban sirviéndolos y dedicándose a ellos que no ofrecieron absolutamente nada. Pero ahora giran y dicen, el resto de mi vida quiero servir a Dios porque Él es vivo y verdadero y estoy esperando que Él venga. Y eso nos lleva a la segunda evidencia de esta conversión, porque dice que ahora están esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Antes ellos estaban adorando a ídolos y esperando la ira de Dios por sus pecados. Eso es el único que tenían por delante. Pero ahora han girado, están sirviendo al Señor y ¿sabe qué? Están esperando la venida del Señor para buscarlos. Qué diferencia, qué grande. Ante la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ellos habían vivido con esa ira de Dios sobre ellos, pero ahora se habían convertido. El Señor les había transformado y ahora estaban sin la ira de Dios, sino esperando a su Hijo, que le daba ánimo en la aflicción, porque sabían que Jesús venía. Una esperanza segura. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que ellos estaban esperando. Una esperanza bienaventurada, esperando la gloria del Señor cuando Él se manifieste. Y dice que estaban esperando un Salvador resucitado. Esperándole, le estaban esperando. Estamos sufriendo, nos están acusando de sedición, nos están llevando a la cárcel, nos están matando, pero nosotros estamos esperando a nuestro Salvador, quien resucitó. Maranata, que venga Señor. Eso fue la esperanza que ellos ahora tenían porque fueron convertidos. Ellos no fueron profesantes, no fueron religiosos, no estaban fingiendo cosas externas, no eran cizaña. Ellos fueron convertidos, esperando con gozo, esperando con ánimo, sirviendo con ánimo a un Señor vivo y verdadero, porque Dios había transformado sus vidas. Te pregunto, ¿hay evidencia en tu vida de una conversión? ¿Aborreces esas cosas pecaminosas que antes amabas? ¿Querés servir a ese Señor que antes aborreciste? Tu giro ha sido 180 grados. Ahora no estamos diciendo que no pecas más. Todos los convertidos seguimos siendo pecadores. Cuando el Señor nos salva y giramos, soy un pecador, aborrezco el pecado, pero mi carne es débil, a veces peco, confieso mi pecado, Él me restaura, pero lo aborrezco en mi corazón. Ya eso queda atrás, no me interesa. Estoy para servir al Señor. ¿Te has convertido así? Pablo dice acá que esta iglesia tenía evidencia de ser una iglesia llena de personas elegidas. Dios les había salvado. ¿Cómo sabía Pablo que ellos fueron salvos? Y aquí te hago hacer una examinación a ti mismo. ¿Cómo podemos saber que una persona es elegido por Dios? Primero, el Evangelio fue poderoso en sus vidas.
¿El Evangelio fue poderoso en tu vida? ¿El Evangelio lo agarraste? ¿Lo recibiste? ¿Fue poderoso en tu vida? ¿Te trajo convicción de pecado y regeneración por medio del Espíritu Santo? ¿Lo recibiste con gozo? ¿Tienes gozo en tu vida cuando viene tribulación, cuando vienen problemas, cuando hay dificultades? El gozo del Espíritu Santo que mora en ti es lo que debe ser dominante. Eres un ejemplo en momentos de tribulación, un ejemplo al mundo de cómo es un cristiano convertido, un mundo a otros hermanos de cómo se debe responder a tribulación teniendo el gozo del Espíritu Santo. Divulgues el Evangelio. Eres como una trompeta, como un trueno, que si es persona cercana o persona que ves por casualidad una vez en la vida, tenés que comunicar la palabra del Evangelio del Señor. Tu vida ha girado 180 grados. Estás esperando al Señor, sirviendo al Señor y has abandonado el pecado que amabas antes de conocer a Cristo como Salvador. Pablo está diciendo, estas son las marcas de personas que Dios ha elegido. Son las marcas de personas que Dios ha salvado. ¿Y sabe qué? Él está hablando a ellos, pero como iglesia, porque una iglesia llena de personas así, es una iglesia poderosa. Es una iglesia que puede impactar su mundo. Pero comienza contigo. ¿Hay evidencia? Y si no hay evidencia así, ¿por qué? ¿O por qué no? Creo que puede haber dos razones por las cuales estuvieras acá y que estas evidencias no son parte de su vida. La primera posibilidad es que no conoces a Cristo como Salvador. Si estás entre nosotros y no has creído en Cristo como tu Salvador, no vas a tener estas evidencias. Pero gracias a Dios eso se puede solucionar en esta mañana porque Cristo te ofrece el Evangelio que transforma vidas hoy en día. Eres pecador, no podés salvar a ti mismo. Estás en rumbo al infierno eterno. Pero Dios te amó tanto quien dio a Cristo y Cristo murió por ti. Y sobre Cristo fueron cargados sus pecados y Cristo resucitó en victoria sobre el pecado, en victoria sobre la muerte. Y si tú reconoces tu pecado, decís delante del Señor, soy un pecador, estoy arrepentido de mi pecado. Y ponga tu fe en Cristo. Señor, yo creo que Jesús murió en mi lugar. Señor, yo creo que fue suficiente la obra de Cristo en la cruz. Él te salvará. En ese momento el Evangelio llegará a ser poderoso en tu vida. Ese giro de 180 grados pasará en ese mismo momento. Y todo lo que vemos en este pasaje va a llegar a ser parte de tu vida. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como Salvador, no sé por qué esperarías. El Señor te ofrece ese Evangelio poderoso esta mañana. Allí donde estás sentado podés orar al Señor en tu corazón y responder al Señor y recibir a Cristo como tu Salvador. La otra posibilidad es que eres salvo, pero quizás no has entendido todo lo que Dios hizo en tu vida, o has decidido no demostrar todas estas evidencias que debe ser la evidencia. En ese caso yo no le voy a decir que no eres salvo, eso está delante de Dios y entre vos y Dios. Pero sí te puedo decir eso, si no tenés estas características, si Pablo estuviera escribiendo de ti, no dirías, yo sé que él es elegido por Dios. Pablo tiene que decir, puede ser que no, porque no veo la evidencia en su vida. Si eres un hermano, mira en estas cosas y date cuenta que estas deben ser las evidencias que se ven desde lejos de tu vida. Esto es como todos los que están alrededor pueden decir con convicción, allí anda un regenerado, allí anda un elegido, allí anda un salvo, porque su vida refleja la vida de una persona que conoce a Cristo como Salvador. Si estás aquí sin Cristo, ponga tu fe en Cristo. Si estás aquí como hermano que no demuestra esas evidencias, escudriñad en tu corazón a saber por qué. Y responded a ser el creyente que Dios quiere que seas y que Él te dio el poder de ser. Y así
como vemos que Dios está obrando en esta iglesia, y que gracias a Dios hay muchos creyentes que demuestran estas evidencias. A la medida que cada uno demuestre esas evidencias, a esa medida Dios va a utilizar esta iglesia para la gloria de su nombre. Sea parte de eso. Sea parte de eso. Parte activo. Para que El Talar, Pacheco, Zona Norte, Buenos Aires, Argentina y hasta el resto del mundo escuche el Evangelio por medio del testimonio de esta iglesia. ¿Puede pasar eso? Sí puede. Sí puede. Dios quiere hacer así. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que el Evangelio poderoso en Tesalónica sigue siendo poderoso hoy. Que el Espíritu que convenció de pecado y regeneró en Tesalónica sigue convenciendo de pecado y regenerando hoy. Te damos gracias, Señor, que nosotros podemos divulgar y predicar ese mismo mensaje. Pedimos en esta mañana, si alguien presente hoy que nunca ha tomado el paso de poner su fe en Cristo, no ha reconocido su pecado y no ha creído en Cristo como su Salvador, pedimos, Señor, que lo hiciera en este mismo momento, delante de ti en su corazón, confesando su pecado, creyendo en Cristo, sabiendo nosotros que tú puedes transformar su vida en esta mañana. Y, Señor, a nosotros los creyentes, pedimos que sea el deseo de nuestro corazón que seamos de esta clase de creyente que da evidencias convincentes de que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Damos gracias por los que son así. Pedimos por otros que por allí están mirando y pensando, eso no es tanto mi testimonio, que llegue a ser su testimonio, porque tú nos has dado el poder de ser así. Pedimos, Señor, que sigues utilizando esta iglesia para alcanzar a los que están alrededor y hasta alcanzar hasta los fines del mundo con el Evangelio. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.